Hablaré sobre el sistema de complemento, tanto lo que son generalidades como la primera ruta, que es la vía clásica. ¿Listo? Entonces, iniciando con el sistema de complemento, se debe comprender que el sistema de complemento, como su nombre lo dice, pues es un sistema, o sea, un conjunto de cosas, principalmente pues de moléculas, que inducen una respuesta complementaria a la respuesta inmune humoral. ¿Sí? Si recordamos, la respuesta inmune humoral es la que está mediada principalmente por anticuerpos, ¿sí? Por lo que tienen que ser los anticuerpos que pues reconocen los antígenos, y esta respuesta humoral, la contraparte, por ejemplo, pues es la celular, ¿sí? Es decir, esta es extracelular, esta es intracelular. Si estamos hablando de que una es extracelular y la otra es intracelular, pues tiene sentido que cuando hablemos del sistema de complemento describamos las características que tiene haciendo referencia a que está por fuera. Entonces, son proteínas, ¿sí? Y estas proteínas se describen como proteínas séricas, o sea, están en sangre, y que son proteínas séricas de fase aguda. ¿Listo? Entonces, si recordamos, en el primer corte habíamos hablado de que normalmente cuando hay una respuesta, digamos, pues innata, lo que sea, una infección, lo que va a inducirse es diferentes tipos de interferón, pues de los interferones tipo 1, alfa y beta, se induce lo que son la IL-6, la IL-1, IL-12, IL-10, y todo esto induce una respuesta tanto proinflamatoria como también el estímulo por parte de diferentes órganos. Cuando hablamos del estímulo por parte de diferentes órganos, tenemos tenemos de productor principal a lo que sería el hígado. Entonces, el hígado va a producir las moléculas de fase aguda, y una de esas moléculas de fase aguda pues se conoce como las proteínas del sistema de complemento. Ahora, ¿qué proteínas produce? Entonces, la clasificación que tienen estas proteínas son tres importantes. Entonces, tenemos unas proteínas que son efectoras, tenemos unas proteínas que son reguladoras y tenemos unas proteínas que son ¿cómo se llama esto? Receptoras, perdón. ¿Listo? Cuando hablamos de una proteína efectora, que es en la cual vamos a estar principalmente manejándonos en lo que es la vía clásica, son proteínas pues que van claramente a realizar un efecto. ¿Listo? ¿Qué sucede? Cuando hablamos del sistema de complemento y cuando hablamos directamente de esas famosas vías, tenemos tres vías, ¿sí? Entonces, ¿cómo así que tres vías? Pues tenemos tres vías para llegar a la misma vaina, que es formar el complejo de ataque a la membrana. Para formar el complejo de ataque a la membrana tenemos tres vías importantes, que es la vía clásica, tenemos la vía alternativa y tenemos la vía de la lectina. Cuando hablamos de la vía clásica, la vía alternativa y la vía de la lectina, son tres vías diferentes que se comparten entre sí alguna que otra cosa, pero aparte de esto van a llegar al mismo objetivo, que es formar pues el complejo de ataque a la membrana, en la mayoría de casos. Entonces hoy nos vamos a centrar principalmente en la vía clásica como tal. ¿Por qué hacemos referencia a la vía clásica? Hacemos referencia a la vía clásica como características importantes que sí o sí se deben tener presencias de tanto de anticuerpos como de antígenos, ¿sí? Siempre se deben tener tanto anticuerpos como antígenos presentes para inducir la respuesta por parte del sistema de complemento vía clásica. Ahora, ¿cómo así? Entonces, para esquematizar un poco y hacer esto un poco más gráfico y visual, imaginemos que nosotros tenemos, ¿saben? Que tenemos esto de acá, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, una bacteria. Entonces, esta bacteria tiene pues diferentes antígenos expresados en su superficie, al igual que tiene unos PAMs expresados en su superficie, ¿sí? Los lipopolisacáridos y todo eso. Los PAMs van a ser reconocidos por la respuesta inmune innata por parte de las células que están a nivel de la periferia, sea dendrítica, sea macrófagos y demás. ¿Listo? Bueno, pues sí. ¿Qué va a suceder? Lo que sucede es que estos antígenos que estamos hablando en este punto van a ser reconocidos por lo que son los anticuerpos, ¿sí? Entonces las células plasmáticas sintetizan anticuerpos.
De las células plasmáticas que tenemos acá empiezan a sintetizar diferentes tipos de anticuerpos, pero los que nos van a importar en este punto son dos exclusivamente importantes, que son la IgG y la IgM. ¿Sí? Cuando hablamos de la Cuando hablamos de la IgM y la IgG, todos son anticuerpos que van a reconocer pues un antígeno en específico, pero que estos son los que inducen la activación de la vía clásica del sistema del complemento. ¿Cómo funciona? Tenemos lo que es la IgG, sí, que la IgG imaginémosla como un típico anticuerpo así, y lo que va a hacer es reconocer, pongámosle este antígeno de acá. Entonces reconoce, ¿sí? Se pega a la membrana, esto de acá se va a pegar pues porque reconoce. Entonces lo que hace es, se pega, ¿sí? Reconoce ese epítope del antígeno y se queda ahí, ¿sí? IgG. Cuando lo reconoce y se pega, lo que va a suceder en este punto es que ya es apto para ser reconocido por una de las moléculas de las proteínas efectoras que habíamos hablado. Entonces, para ser reconocida, lo que va a suceder, una molécula como tal, es unirse a esta porción de acá, ¿sí? A esta porción de acá. Es decir, se une a la fracción cristalizable de ese anticuerpo, que en este caso pues es IgG. Hasta ahí, eso sería el principio. Es decir, este evento, este suceso que acabamos de explicar, lo que hace es inducir la respuesta del sistema del complemento vía clásica, especialmente esto de acá. Lo explicamos con IgG, claramente. Con IgM es lo mismo, con unas pequeñas variaciones que ya ahorita vamos a ver. Pero antes de continuar, habíamos dicho que una proteína pues, efectora va a reconocer esa fracción cristalizable. Ahora, ¿qué proteína? Entonces, no tengo imágenes en este momento. No tengo imágenes en este momento. Entonces, simplemente pues lo voy a dibujar acá. La verdad me da mucha pereza buscar una foto. Pero tenemos lo que sería... No sé qué es eso. Lo que sería la molécula inicial, ¿sí? Entonces, la molécula inicial que inicia la vía del sistema de complemento, vía clásica, es C1, ¿sí? Complemento 1. Entonces, C1 lo que hace es reconocer la fracción cristalizable que reconoció a un epítope del antígeno, ¿sí? Si este anticuerpo no ha reconocido al antígeno que hemos propuesto en este punto, no va a activarse la vía del complemento, vía clásica, ¿sí? O sea, es imprescindible que se reconozca el antígeno y el epítope del antígeno vía un anticuerpo para que esto en conjunto pueda ser reconocido por la primera molécula, que es C1. Ahora, un principio antes de continuar es que toda molécula que vaya a entrar en juego al sistema del complemento debe sufrir proteólisis. Es decir, un ejemplo, no voy a poner a C1, un ejemplo CX, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de CX, hacemos, bueno, no CX, no, pongamos X. Cuando X se rompe, es decir, cuando se proteoliza, se convierte en XA y en XB. Es decir, en C1A o en C1B. ¿Y qué hace referencia a estas letras? Estas letras A y B hace referencia a si es grande o pequeña la molécula. En el caso de XA es porque la molécula es pequeña, y cuando hablamos de XB es porque la molécula es grande, ¿sí? Big, grande en inglés, y A de no tengo ni la menor idea. Bueno, creo que es por anafilotoxina, pero pues no se asocia, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto es siempre en todas las moléculas del complemento, menos, y esto sí tienen que tenerlo muy claro, menos en C2. En la molécula C2 ocurre lo contrario. Cuando se proteoliza, se convierte en C2A y en C2B. Pero habíamos dicho que la B era big, de grande, y que C2A es, y que pues CA es pequeño. En este caso no. En este caso C2A es la que va a estar grande y C2B es la que va a estar pequeña.
¿sí? Ahora, ¿a qué hacemos referencia pequeña y grande? ¿Eso de qué sirve? ¿De qué me importa? Imaginemos que tenemos acá la membrana, ¿no? Entonces, la característica de las proteínas grandes es que pueden pegarse a la membrana del bicho, ¿sí? En este caso la bacteria. Diferente a las proteínas pequeñas que no pueden pegarse al bicho, entonces van a estar por fuera, van a estar en sangre, van a estar por ahí volando. A estas son las A y estas son las B. Pero si estamos hablando de C2, es al contrario. La que está pegada a la membrana sería la A y la que está volando por ahí a nivel sérico sería la B. Tengan eso muy en cuenta. Teniendo esto claro, ¿cómo funciona la cosa? Entonces, C1, ¿sí? C1 tiene la característica de que es el que inicia. Entonces, C1 es un complejo, o sea, es una molécula grande. Entonces, imagínenselo como si fuese así. Yo soy malo dibujando, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dios mío, creo que debí haber buscado una foto. Entonces, en este ejemplo un poco aberrante, estoy tratando de representar lo que es el complejo C1. ¿Por qué complejo? Pues porque algo complejo está hecho por cosas, varias. Y en este caso está compuesto por C1Q, C1S y C1R. ¿Sí? Cuando hablamos de C1Q, C1Q van a ser lo rojo, ¿sí? Lo rojito. Y como vemos, tenemos, creo que lo hice bien, sí, tenemos 6 cosos rojos. A esto se le conocen como brazos globulares, ¿sí? Entonces estos brazos globulares son los que tienen la función de reconocer la fracción cristalizable del anticuerpo que reconoce el antígeno. Es decir, C1Q es el que se encarga de reconocer los anticuerpos con el reconocimiento del antígeno. C1R, que es lo que pinté de verdecito, como vemos, hay dos, ¿sí? Entonces, por eso uno a veces ve que es C1R2 y ese también, que es lo negro, pues sería C1S2, ¿sí? Porque son 2 de cada uno, entonces serían 4. En este punto, C1R lo que hace nada más y nada menos es reconocer cuando C1 le dice a C1R, ve, ya reconocí la fracción cristalizable, entonces C1R lo que hace es proteolizar a C1S. Me explico. Tenemos este mamarracho de acá, ¿sí? Entonces, este mamarracho que tenemos acá en este punto va a reconocer a lo que es la fracción cristalizable. Entonces, la fracción cristalizable, cuando la reconoce, lo que va a suceder es que primero tienen que suceder dos cosas importantes. Tiene que reconocer en el IgG como mínimo. Tiene que reconocer 2 anticuerpos de IgG. ¿Sí? Por lo menos. Eso quiere decir de que si en este punto solo está este anticuerpo, no va a poder activar al complejo C1. Entonces tiene que haber literalmente otro de estos, pero pues en este punto. ¿Sí? Y cuando ya tenemos al otro reconociendo, el otro anticuerpo, el otro IgG, ¿sí? Esto es otro IgG, lo que va a suceder es que ahora sí, estos dos están fijos en la membrana, por ende no se van a mover, están activos porque están reconociendo un epítope específico del antígeno. Entonces C1, todo el complejo C1 lo que va a hacer es, mediante estos procesos globulares, lo que hace es reconocer la fracción cristalizable. O sea que quedaría algo tal que así. Dibujémoslo acá. Tenemos los anticuerpos y acá tendríamos los procesos globulares. 2, 4, 6. Tenemos los procesos globulares. Acá tendríamos R, S. Entonces estos procesos globulares reconocen la fracción cristalizable. Recuerden, mínimo tienen que ser 2. Tienen que ser mínimo 2
IgG. Sí, si solo hay uno, no funciona. Cuando esto sucede, lo que va a pasar es que se activa lo que es C1Q, que son los procesos globulares. Este C1Q proteoliza, entre comillas, a lo que sería C1R, y C1R proteoliza a C1S, y lo que hace C1S es activarse, ¿sí? Hasta ahí tenemos el inicio de lo que sería la vía clásica. Ahí inició. Ahora, habíamos hablado de IgG. Bien, ahora, ¿qué es IgM? IgM es la misma vaina que IgG, solo que tiene una diferencia. Y es que este, en lugar de ser un anticuerpo así súper sencillo, es un pentámero. O sea que tiene pues 5 partes, ¿sí? Es un pentámero tal que así. Entonces este pentámero, cuando reconoce a un antígeno, ¿sí? O sea, es un pentámero de IgM. Cuando reconoce a varios antígenos, es decir, cuando se pega a la membrana, reconociendo antígenos, lo que va a suceder es que al momento de reconocer el antígeno, este pentámero sufre un cambio conformacional. Entonces pasa de estar plano, ¿sí? Como si lo hubiésemos de lado, a estar como encocado. Y la fracción cristalizable que estaba acá metida pasa a estar aquí afuera. O sea que los procesos globulares van a poder reconocer cada uno de estas fracciones cristalizables que se encuentran en ese pentámero de IgM. O sea que si hacemos una especie de comparación entre la IgM y la IgM es más efectiva en el momento de activar el sistema del complemento, porque porque se sabe que es un pentámero y que tiene 5 fracciones cristalizables como para que esto de acá, que es el complejo C1, con sus 6 procesos globulares, reconozcan por lo menos 5, o sea, que se ocupen 5 de los 6 brazos globulares dentro de estas cositas, o sea, dentro de las IgM. Entonces, ahí tenemos lo que es una diferencia, que IgM, y por eso en la primoinfección, siempre en la primoinfección, en adaptativa, por ejemplo, siempre se sintetizan IgM de primerazo, porque activan de mejor manera al sistema del complemento, y la razón es esta misma. Mientras que acá necesitamos 2 por separados y solo activan y solo se ocupan 2 brazos globulares de C1Q, lo que hace IgM es ocupar 5 de los 6 brazos globulares que tiene C1Q. Entonces ahí se activa el complejo C1. Cuando se activa el complejo C1, ya dijimos que C2R lo que hace es agarrar a C1S y lo convierte, pues agarra el sustrato que es C1S y lo convierte en una enzima activa. Entonces esta enzima activa lo que va a hacer pues, principalmente es agarrar a otra molécula, que en este caso sería C4. Entonces lo que hace C1, ¿sí? Lo que hace C1 es entra C4, y lo que hace C4 es, pues, mediante C1S, que es la parte activa, lo que va a hacer es romperla y va a separar 2, ¿sí? La que ya hablamos, en C4A, que es la que se va pues por sérico, o sea, por sangre, y C4B, que es la que se une a la membrana. O sea que si dibujamos la membrana acá abajo, tendríamos C1, si el complejo C1, que está unido pues acá digamos que al pentámero de IgM, entra lo que es C4, ¿sí? Se proteoliza en 2 partes, en la que se queda en la membrana, que es C4B, y en la que sale, que es C4A, que es una anafilotoxina, que eso pues luego lo vemos, ¿sí? Y me queda tal que esta cosa así. Luego va a entrar C2, o sea, entra C2. Cuando entra C2, lo que va a suceder es que se va a producir de nuevo lo mismo. Se rompe mediante C1S, C1S agarra C2, es como una enzima sustrato, agarra, este es el sustrato, esta es la enzima, esta de acá, y lo que hace es agarrar C2, lo rompe, lo proteoliza y lo convierte en, de nuevo, en C2B y en C2A. Recordemos que acá cambia, acá la que se queda pegada en la membrana es C2A, ¿sí? Y C2B pues es la anafilotoxina que se va, pum, para afuera. Y en este punto tenemos un complejo más sólido que se llama el complejo C3 convertasa, ¿sí?
Entonces el complejo C3 convertasa no es nada más y nada menos que la propia unión entre C4b y C2a, ¿sí? Eso es básicamente el complejo C3 convertasa. Ahora, dentro de este complejo C3 convertasa, lo importante es que siempre C2A es la que tiene la unión enzimática, o que tiene la función enzimática, mejor dicho, es decir, es la que va a funcionar como enzima. Entonces, si hablamos de C3 convertasa, pues lo que va a hacer es meter C3, y cuando mete C3, de nuevo, C2A la rompe en dos, y lo que hace es salir C3A y C3B. C3A se va para proteínas pues séricas, y C3B es la que se une a la membrana. Entonces tenemos acá C3B. ¿Listo? En este punto tenemos otro complejo, ¿sí? Tenemos un complejo importante, que es inicialmente el complejo C3 convertasa, que es C4B y C2A, y cuando empieza a convertir C3, ¿sí?, en C3B y C3A, C3B, C3A, eventualmente C3B se va a unir a este complejo. Y cuando se une a este complejo, lo que va a producir per se es otro complejo importante, que se va a conocer como el complejo C5 convertasa. ¿Listo? Entonces C5 convertasa, pues básicamente consta de lo que sería C3B, C2A y C3B. ¿Sí? Básicamente eso. Ahora, importante comprender que de aquí en adelante, hasta acá hemos usado C1 como complejo, C2 para convertir, pues para hacer la función enzimática, C3 que fue la última, C4 que fue una de las primeras, y estamos hablando del complejo C5, es decir, que va a entrar C5 entra y lo mismo, se convierte en C5A, C5B, C5B se une, y de aquí en adelante no se va a formar más complejos, de aquí en adelante es lo mismo, es decir, se van a unir a la membrana, porque recordemos que el objetivo de todo esto es formar el complejo de ataque a la membrana. Así que de aquí en adelante, desde C4 hasta adelante, C6, C7, C8, C9, todo esto pues es lo mismo, simplemente es exindar, proteolizar, romper e introducir en la membrana los fragmentos grandes, básicamente eso. ¿Listo? Entonces, para que esto quede más claro, voy a buscar una foto. Sistema de complemento. Bueno, acá de hecho esto me sirve. Mira, acá tenemos lo que sería las moléculas, los anticuerpos que hemos visto. Tenemos el IgM, que es el pentámero que se une por la cadena J, ¿sí? Ay, eso se puede rayar. Y ahora, ¿cómo borro esto? Bueno, no tengo ni idea, pero entonces tenemos la cadena, ¿verdad? ¿Cómo borro eso? Me tiré el libro, literalmente. No. Bueno. Se jodió eso. Sí, se jodió. Acá tenemos lo que hemos hablado básicamente. Tenemos el complejo C1, que es lo que estamos viendo acá. Complejo C1 que consta de C1Q, C1R, C1S. C1Q es el que tiene esos procesos globulares, que son 6. Acá tenemos un IgG, recordemos que es el que mínimo debe estar reconociendo por lo menos 2. Y tenemos CR, C1R y C1S, siendo R la que activa a C1S, ¿sí? Acá tenemos lo que sería como el esquema. Tenemos lo que son los anticuerpos, la fracción cristalizable, que es reconocida por los procesos globulares de C1Q, y pues esto activa, induce una respuesta. Luego entra lo que sería primero C4 mediante C1S se proteoliza en C4A, C4B se une a la membrana. Cuando se une C4B a la membrana, lo que va a suceder es que se va a unir de nuevo C2. Entonces C2 se va a proteolizar, se convierte en C2B que va para afuera, acá está, y C2A que es la que se introduce en la membrana y se convierte en C3 convertasa, que es C4B y C2A. Cuando C4B y C2A se convierten en la C3 convertasa, pues va a entrar C3, que es lo que estamos viendo acá, y C3 lo que hace es, de nuevo, proteolizarse, fragmento grande y fragmento pequeño. El fragmento pequeño sale a lo que es circulación, el fragmento grande, que es B, se queda en la membrana y se une al complejo que se conoce como C4B, C4B, 2A, 3B
o C4B, 2A, 3B, en el sentido pues porque todas son C, ¿sí? Pero para mí me gusta decirle con todo el nombre completo, entonces sería C4, C4B, C2A, C3B. Y eso es el C5 convertase. Y pues nada, C5 entra al juego y lo que hace es convertirse de nuevo en lo mismo, C5A y C5B. Y de aquí en adelante toda es la misma vaina, que es lo que estamos viendo acá. C5B se une, luego sucede lo mismo, C6 se proteoliza, luego C7 se proteoliza, luego C8 se proteoliza, luego C9 se proteoliza y se forma lo que es el todo como tal, que es el complejo al ataque de la membrana. ¿Qué pasa? Como ustedes pueden observar, a partir de C7 ocurre lo que es la penetración, si se puede llamar de una manera, a la membrana celular del microorganismo. Es decir, C6 no es tan digamos, es muy, ¿cómo se llama esto? Es muy lipofóbico, ¿sí? O es muy hidrofílico. Y lo que sucede es que C7 tiende a ser más hidrofóbico. Entonces lo que hace es que se empieza a introducir más en la membrana. C7 es un poco hidrofóbico, C8 es mucho más hidrofóbico, entonces se introduce más a la membrana, a lo que serían la doble cadena de fosfolípidos. Y luego C9, que es la más hidrofóbica, pues lo que sucede es que se introduce del todo junto con ayuda del calcio. Y en este punto pues se empieza a polimerizar a agregar de gran manera lo que es C9 para generar lo que es ese gran poro, que es el complejo de ataque a la membrana. Entonces reconocer que lo que es el complejo como tal siempre debe tener dos anticuerpos como tal, induciendo la respuesta, que puede ser o IgM o IgG, siendo IgG la que tiene mínimo 2 y la que es IgM pues es un pentámero como tal unido por la molécula J, que creo que se alcanzó a ver por allá. Y lo siguiente es que tenemos dos complejos importantes, bueno, tres, el complejo C1, el complejo C3 convertasa, que es por C4B y C2A, y el complejo C5 convertasa, que es pues C4B, C2A y C3B, que es lo que estamos acá. Y de ahí en adelante pues todo es lo mismo. Entonces esto sería vía clásica. Ahora vamos con la vía alternativa.